De la mañana ya con 5 minutitos estamos despidiendo el mes de marzo con todo lo que eso significa y además también el mes destinado a las mujeres. Y quien nos trae la historia de mujeres en arquitectura es Luis Almendrael, nuestro arquitecto, nuestro profesor, nuestro amigo, panelista, tantos cargos que tiene. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, contento estoy de hablar de este tema. Justamente se nos va marzo, un mes de muchas conmemoraciones y claramente se intensifica la conmemoración a las primeras mujeres que hicieron cosas relevantes, importantes, históricas. De hecho, el otro día el Consejo de Monumentos Nacionales declaró ya monumento histórico una serie de elementos fundamentales dentro de la historia del género en Chile. Por ejemplo, los archivos de Justicia Espada, la primera ingeniera que tuvimos en nuestro país. Los archivos también de género en general de nuestro país están siendo protegidos, están siendo resguardados. Existe una visión mucho más integradora. Se declaró monumento histórico la Casa del Memch, por ejemplo, también, del movimiento de emancipación de la mujer chilena. Entonces, y además el otro día se celebró el natalicio de Elena Cafarena, una de las piezas fundamentales dentro del feminismo en Chile. Por lo tanto, es interesante ver cómo se conmemoran tantas cosas en este mes, cómo han confluido tantos eventos y también recordar siempre la figura de nuestras predecesoras en el ámbito de la construcción y el diseño. Por supuesto, yo creo que recordar a las pioneras, a quienes abrieron el camino para tantas otras mujeres es muy necesario. Por eso agradecemos que no hayas dejado de ir este mes de marzo sin homenajearlas a través de este espacio. Y claro, conocer un poco acerca de los desafíos también que me imagino tienen que haber tenido que sortear en su minuto para poder primero estudiar. Sí. Estudiar una carrera universitaria en aquellos años, pero que además fuera arquitectura, o sea, que no fuera enfermería, que no fueran las carreras que de alguna manera estaban supeditadas a mujeres. Claro. Y hacerse un nombre además dentro del círculo con los colegas. De hecho, claro, para la gente en la casa no era fácil. O sea, primero hay que hablar del decreto Monátegui en 1877, un decreto que implicó el ingreso de la mujer a la universidad, que eso ya fue algo absolutamente innovador, absolutamente radical para la época. Causó la molestia de muchos. Causó la molestia de muchos y Sí, muchas mujeres debían ir con su madre a la universidad, ¿ok? Cierto. Porque claramente no tenían, había mucha presión, insultos, qué sé yo, entonces la mamá era la chaperona que la acompañaba. Y entre el 1890 al 1910 contamos con algunas mujeres en ciertas carreras, pero claro, la arquitectura aún estaba lejana. Aparece también en la década de 1920 y 30 muchos movimientos femeninos, entre ellos, por ejemplo, el MEMT, que mencioné hace poquito, Elena Cafarena, todas estas pioneras dentro del feminismo, y el MEMT fue fundamental, porque fue el movimiento de emancipación de la mujer chilena, ¿ok? Ahí participan también muchas intelectuales, como pasa con Laura Roddig. Hay un saludo a Gloria Cortés Aliaga, investigadora del arte, que fue la que develó la obra de Laura Roddig en nuestro país, y también empiezan a aparecer mujeres en la arquitectura y por supuesto en la ingeniería. A propósito, también le costó mucho en Derecho. En también. Derecho, absolutamente. Y la contribución que hizo ella justamente junto a otras mujeres, hacer estos mitines, reuniones y empezar a presionar para obtener algo tan básico como el voto, el derecho a voto, fue algo que fue una pelea tremenda que existió en nuestro país. Sí, y qué importante destacar el rol de aquellas mujeres que desde distintas veredas, porque claro, uno puede decir, ¿cómo desde la arquitectura se puede hacer feminismo activo, por ejemplo? Exactamente, y de hecho, bueno, acá tenemos un reportaje de la revista Zigzag, es de 1936 y se ve, o sea, como una mujer arquitecto. Aquí aparece la señorita Inés Floto, arquitecta, una de las primeras mujeres arquitectas en nuestro país, parte del selecto primer grupo, que no fue más de una docena de chicas que se titularon, con una mujer arquitecto, señorita, y ahí dice una mujer joven, atrayente, plena de arrogancias espirituales. Puede ceder a imperativos ingratos, disciplinar sus vigilias, inclinar sus arrobos, como entregarse, digamos, a la profesión de la, ¡Wow! de la Oye, arquitectura. qué brutal cómo está escrita esta nota. Sí, pero bueno, por lo menos le hicieron la nota. Claro, y de hecho se pone aquí a Inés Floto como una figura, oh wow, una mujer arquitecto. Claro. La primera, la señorita, justamente. En nuestro país, la primera arquitecta se tituló en 1930, Dora Riedel, de la Universidad de Chile. Todas las primeras arquitectas se titularon de la Universidad de Chile. La católica después, digámoslo así, comenzó a me imagino que a las primeras les costó mucho encontrar pega también. Oye, perdón que me ría, pero es que mira el tercer párrafo. Luego, y ya en su presencia, no precisamos casi dar forma verbal a nuestra pregunta. Su intuición
tan femenina, parece habernos adivinado. Qué increíble cómo han cambiado los tiempos. Oye, ¿cierto? pero qué locura. Bueno, de todas maneras que yo creo que llamaba la atención ver a cualquier mujer que se estuviera desempeñando en el mundo laboral, pero además en uno tan masculino como el de la construcción, porque arquitectura está directamente ligado a eso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí en este caso, imagínense, ella estaba trabajando en el Ministerio de Fomento. ¿Qué era el Ministerio de Fomento? Básicamente... ¿Era de gobierno? Claro, era un ¿De ministerio, Estado? exactamente, sí, trabajaba para el Estado. Y muchas mujeres comienzan a trabajar también en cargos públicos. Muy pocas, absolutamente, no era como una gran cantidad de arquitectas estaban siendo empleadas para ministerios o cargos, no, era una cosa muy, muy Oye, limitada. ahora también nos contabas que, bueno, hay muchas obras que tal vez no sepamos nunca que fueron hechas o diseñadas por una mujer, Sí. porque tenían que firmar a través de los hombres. Claro, en algunos casos eran partes de equipos, muy pocas trabajaban por sí solas, muchas trabajaban asociadas al esposo, a un grupo de amigos, eran como parte un poco... Y de hecho, si vemos la historia, el año 1890 se tituló Sophia Hayden Bennett en el MIT en Estados Unidos, que es una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas del mundo, y ella nació en Chile. Nació en Santiago y por motivos familiares se trasladó a Estados Unidos y ahí hizo su carrera, pero ella nunca logró surgir como arquitecta porque ganaba casi 1/10 de lo que ganaba un hombre. ¿Verdad? Entonces hubo una injusticia muy grande detrás, muy grande detrás con las primeras arquitectas. Y bueno, ocurre un terremoto en 1939, ese famoso terremoto que marcó un antes y un después en toda nuestra zona centro-sur, porque fue el que cimentó nuevos caminos para la arquitectura. Y entre medio de ese terremoto, bueno, pasaron cosas, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, Corporación de Reconstrucción, Corfo, y también llegan arquitectos jóvenes a trabajar a San Carlos, Chillán, Cauquenes, Parral, Concepción, por supuesto, Los Ángeles, y entre medio de todo ese grupito de arquitectos llegaron las primeras mujeres arquitectas a trabajar aquí a la O zona. sea, no eran de la zona per se. Bueno, la que vamos a hablar sí era de la zona, la señorita Luz Sobrino Sanz, que aquí aparece en una reunión del Colegio de Arquitectos junto al señor Jorge Rivera Parga, notable arquitecto también de la zona, autor de importantes edificios, y ella era oriunda de Chihuayante. Mira. Luz Sobrino era de Chihuayante, estudió arquitectura en la Universidad de Chile. Un saludo muy grande a toda la familia de Alorzo Sobrino, que siempre me ha apoyado con investigaciones y relevar la figura de Luz Sobrino Sanz, tremenda arquitecta. Y claro, ella llega a la zona a trabajar en propiedades familiares y además en edificios de departamentos, como el que vimos en Barros Arana, este otro que está en Paicaví con San Martín, por ejemplo, Todavía está, que es sí. precioso ese edificio, muy lindo. Y Luz Sobrino hizo cientos de obras, o sea, casas, comercios, iglesias, edificios industriales, bodegas, hizo muchas obras. ¿Todos a pedido? Todos a pedido, justamente. Ella trabajaba sola, ella no trabajaba, digamos, como pasaba con otras arquitectas, ella firmaba como Luz Sobrino Sanz, arquitecta. ¿Y hasta dónde llegaba el arquitecto o la arquitecta de esa época? Porque hoy día sabemos que hay arquitectos que llegan hasta el plano, hasta el diseño, luego se van, se contratan a constructoras, pero hoy día hay quienes también siguen todo el proceso. Sí. ¿Cómo se trabajaba y hasta dónde llegaba el arquitecto? Se encargaba prácticamente de todo, De todo. tenía que fiscalizar todo, o sea, los arquitectos, si tú ves los planos de época, los arquitectos marcaban especificaciones del tipo de baldosa, el tipo de ventana. Era absolutamente distinto. Anoche hablaba de eso con el arquitecto maestro Antonio Celada, que hablaba un poco sobre el futuro de la profesión, porque los arquitectos ya no están diseñando tanto como antes, sí, los tiempos han cambiado. Pero en esa época, el arquitecto se encargaba absolutamente de todo. Iba a obra, o sea, me contaban de cómo la señora Luz iba justamente a obra, a ver cómo va funcionando todo, cómo va tomando forma un edificio. ¿Y qué podríamos decir que es lo que destacó el trabajo de Luz Sobrino particularmente? ¿Qué es lo que él hacía diferente de otros arquitectos de la época? Porque estaban todos como en la misma nota de creatividad absoluta y vamos Sí. a levantar de nuevo una ciudad, pero bajo nuestros preceptos, ¿no? Exactamente, excelente pregunta, Cami. Mira, Luz Sobrino, primero que nada estamos hablando de reconstrucción, o sea, un denominador común de todos estos personajes, reconstruir una ciudad que estaba en el suelo. Y lo que hizo Luz Sobrino fue crear espacios confortables, espacios muy bien escalados, con muy buenas dimensiones. Yo he entrado a departamentos y casas que diseñó ella y tú sientes algo en el aire que está todo en los centímetros. Todo pero funcional. Todo funcional, todo de manera súper perfecta.
Y esa sensación de espacio confortable, yo diría que uno de los sellos de ella. Y además porque varió un poco su propia modernidad. Estamos claros que en los años 40, pasó en Chillán y Concepción principalmente, todo se volvió moderno, como que todos estaban soñando con reconstruir, etc. Luz Sobrino tuvo una posición discreta con respecto a la modernidad. Hizo cosas modernas, pero también hizo Como que obras sí, que, pero que- como que sí, como que no, empezó a variar un poco su diseño. Y eso también, esa flexibilidad que tuvo, también la destacaría. ¿La hizo como un única? detalle. No era la única arquitecta, o sea, por un tiempo fue un par de años, pero llegaron otras arquitectas a trabajar a Concepción, justamente marcando su propio diseño. Ok. Sí, y en ese sentido aquí aparece otro nombre que es Inés Frey Brueggemann, una arquitecta muy destacada, muy olvidada también y muy interesante. Porque de hecho su obra, a diferencia de Luz Sobrino, y aquí empiezan las diferencias justamente, Luz Sobrino era un poco más discreta, recatada con sus diseños, Pero funcional. excelente, estéticamente notable, y la Inés Frey pasó como varios kilómetros más, se fue, digamos... Se fue al frente. No, ella fue absolutamente vanguardista, hizo obras como lo que estamos viendo acá, el edificio Pekín, Barros Arana, junto a su esposo Santiago Aguirre. Ambos... ¿Se daba harto el balcón antes o no? Del terremoto. El balcón, claro, el balcón comienza a aparecer y de hecho el balcón es bien interesante cómo se comienza a abordar de maneras más plásticas. Ahí hay solamente 2 varitas de metal, nada más. No hay un balcón, digamos, con diseño, no, es un diseño absolutamente mínimo. Y el edificio Pequi que diseña Inés junto a su esposo tiene una singularidad que los departamentos van a la vertical. Entonces tenemos una serie de pisos y entre pisos que la gente sube hasta llegar a una parte superior, una azotea que si pueden ver tiene plantitas Sí. arriba. Es una cosa absolutamente del futuro. Pero ojo, esto es Concepción en 1945. O sea, estamos en una ciudad que todavía se está reconstruyendo, pero ya estos arquitectos están trayendo el futuro. Inés Frey, bueno, esto que estamos viendo acá no es una foto, No. o sea, es una foto de un busto, escultura. piedra rosa, hecho por la escultora Ana Lagarrigue. Otra pieza fundamental de la historia del arte chileno, también de nuestras primeras grandes escultoras de arte público. Tiene una obra en Higueras, de hecho, en Santiago también tiene varios. Y ella retrató a la arquitecta Inés Frey. Y pasó a la posteridad y se encuentra en el Museo Parque Pedro del Río ¿Y Señal. sin eso no habría una imagen de cómo era? Tenemos fotos. Sí. Ah, qué Sí, bueno. estamos trabajando de hecho y ahí les voy a contar una Qué bueno. cosita que va a ¡Ay, qué pasar hermoso! mañana justamente. Bueno, seguimos Esto revisando. no es del... esto es del parque... Ahí está, Eso. justamente. Ah, ya. Del tema anterior que estuvimos hablando. Claro. Sí. Claro. Bueno, que no queríamos sé. recordar también ahí el Obvio. Parque Ecuador, hermoso. El Parque Oye, Ecuador tiene y mucha además obra. para nosotros también un gustito, ¿ves? Si todos nos equivocamos, señor director, ¿ves? A todos nos puede pasar. Ahí tení. Bueno, diferentes mujeres llegaron. Por ejemplo, nos encontramos con la labor de Elsa Cifuentes, que también desarrolló un trabajo de paisajismo. Aquí en Concepción también nos encontramos, por ejemplo, con María Cristina Suazo, que desarrolló una obra súper interesante en la ciudad de Los Ángeles también. En este caso, en los Hotel Mariscal Alcázar, hizo muchas obras también en Concepción, porque ella era de Ñuble principalmente. Y se trasladó de Ñuble a Santiago a estudiar. Se titula a fines de la década de 1930. Desarrolla obras en Tomé. Hemos detectado algunas casas en Tomé gracias a la ayuda de la familia, justamente, don Eduardo Belt, su hijo. Le mando un saludo muy grande, que ahí estamos también relevando las obras de María Cristina Suazo. Qué hermoso trabajo, Luis. Sí, no, sí, van a salir Acompañarse cosas de muy la lindas. familia de estas mujeres, Es que es que también es una fundamental. reivindicación, ¿no? Sí. Quiero que mi mamá también esté en los libros de la historia de la arquitectura, quiero que mi tía del trabajo de muchas mujeres que ha pasado un poquito o bastante inadvertido en nuestra historia por, bueno, razones que bien conocemos, ¿no? Exactamente, porque a veces la historiografía no las consideró o simplemente el factor humano no se incluyó tampoco en los libros de historia. Entonces ese tipo de cosas a mí por lo menos me motiva a hacer Además, lo hemos comentado en otras oportunidades en este espacio, ¿no? El tremendo rol del arquitecto y la arquitecta en general. O sea, el diseñar ciudad, el diseñar espacios que sean funcionales, confortables, que sean espacios que alberguen a familias, que les permita desarrollar el proyecto de vida. Hoy como que se enfrió todo tanto, ¿no? Sí. Hoy día ya es como, ¿cómo hacemos más funcional este mismo espacio y metemos más gente? Claro, absolutamente, Entonces, absolutamente. destacar este trabajo Ya que está, en tenía eso se otro... equivocan.
Porque Sí. de repente ponen cosas que el otro día veía, justo me apareció en TikTok, diseños mal hechos. Por ejemplo, de camas que dan con el baño, en vez de ponerlo Sí. para otro lado. Espacios que de repente deberían No ir tienen sentido. Súper usados. mal diseñado. Bueno, los ruidos que de repente ponen, en vez de saltarse un espacio, ponen juntitas las casas. Son varias cosas que sí, podrían hacerse con mucho mejor, claramente. Bueno, hay todo un tema de lo que pasa hoy en día con el sistema económico y cómo ha tocado también la arquitectura, el diseño y la disciplina también, o sea, nuestro rol dentro de la ciudad y de la sociedad. Por eso es bueno relevar estos trabajos que no respondían a esas necesidades, sino que Claro. a otro tipo de motivaciones. Y a propósito hoy día de ¿Dónde mujeres, estamos ¿no? aquí? ¿Dónde estamos aquí? Aníbal Pinto, llegando a Barros Arana, Precioso. en pleno paseo peatonal, Pinto, nos ya. encontramos con un edificio que tiene abajo zapaterías y una galería que conecta con el centro español. Este edificio